Buenos días, qué bueno que ya estamos listos y preparados para continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Este libro de Deuteronomio que está siendo como un manjar, como un pastel para nuestro paladar, porque la palabra de Dios es rica, es deliciosa y trae bendición a nuestra vida. Vamos a ver hoy el tema obedeciendo en todo a Dios, y vamos a ver Deuteronomio capítulo 27 del versículo 11 al 26. Hoy vamos a ver muchos mandamientos que Dios le dio a Israel. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Recuerde que amén significa así sea. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Quiero ahora que hemos leído en esta versión ir analizando cada maldición que Dios está diciéndole al pueblo de Israel que vendrá si ellos hacen estas cosas específicas como Dios las ha ido nombrando. Pero ahora lo voy a leer en una versión más actualizada para que arroje más luz y lo podamos entender, y ahí está en nuestro devocional. En primer lugar, le dice Moisés al pueblo de Israel que 6 de los príncipes de las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan que habían los 12 patriarcas? 6 de ellos se pusieran sobre el monte Ebal, y otros 6 en el monte Gerizim. Unos van a decir las bendiciones y otros van a decir las maldiciones. Y entonces, en el versículo 15, Moisés comienza a decir que es maldito todo aquel que haga un ídolo o una figura de metal. Y usted va a entender por qué nosotros los cristianos, o los que conocemos la palabra de Dios, porque a diferencia de otras religiones, que no quiero decir nombres, y que tienen ídolos, la mayoría, nosotros no los tenemos ni los veneramos, porque es una maldición. Dios dice que será maldito todo aquel que haga un ídolo, y no solo que lo haga, sino que lo adore. Dice: maldito será el que haga un ídolo o una figura de metal fundido, hecha por un artesano, y la ponga en lugar oculto, porque eso le repugna al Señor. Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre.
La deshonra es tratar con desprecio a nuestros padres. ¿Cuántos hijos no les han dicho de groserías, de obscenidades a sus padres, enojados ellos? Y lamento decirle que lo único que está haciendo es trayendo maldición a su vida. Si usted en algún momento de su vida lo hizo, yo le aconsejo que vaya y le pida perdón para que rompa con esa maldición y Dios lo pueda perdonar. Maldito sea el que cambie los límites de la propiedad de su vecino para robarle el terreno. Eso se refiere a reducir el límite de tu prójimo. Maldito sea el que desvíe de su camino a un ciego. Eso es hacer errar al ciego. De por sí ya está ciego, él lo que necesita es que lo ayudemos, no que lo afectemos más. Maldito sea el que cometa una injusticia con un extranjero, con el huérfano o la viuda. Cuidado, nosotros menospreciamos a los extranjeros porque muchos de ellos están indocumentados y porque son de tal o cual nación, pero delante de Dios todos somos iguales. No podemos hacerles nada porque Dios cuida de ellos, porque Israel fue extranjero en tierra de Egipto. Así que debemos de tener cuidado. Maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ello lo deshonra. Mire, han habido hombres que se han acostado con sus madres o mujeres que se han acostado con su padre, pero aquí está hablando de que ningún hijo se puede acostar con su madre, o en su defecto que el padre haya enviudado y se casa con otra mujer, el hijo tampoco puede tener relaciones sexuales con la madrastra. No está permitido delante de Dios. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal y vea por qué la ira de Dios se está derramando sobre la tierra. Usted debe de saber que Canadá y otros países, pero específicamente Canadá, aprobó una ley donde las personas pueden tener sexo con animales, se pueden hasta casar con ellos, y eso es una aberración delante de Dios, es una maldición. Maldito el que se acueste con su hermana, ya sea por parte de su padre o por parte de su madre. Cualquiera que sean las dos cosas, es una maldición. Maldito el que se acueste con su suegra. Mire, hay personas que tienen relaciones con sus esposas, pero también se meten con la suegra, y eso es una maldición delante de Dios. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Maldito el que mate a traición a su prójimo. Vea, es otra maldición. Maldito sea el que reciba dinero por matar a una persona inocente. Y maldito el que no respete las instrucciones ni las ponga en práctica. Por donde le veamos, no nos queda más que obedecer. La meditación habla de la maldición proclamada por los levitas. La lista de pecados sirve de advertencia para el pueblo del pacto. Moisés dividió a Israel en dos grupos de 6 tribus, para que unos proclamaran bendición en el monte Gerizim y los otros proclamaran las maldiciones en el monte Ebal. Los levitas debían gritar las obras que acarrean maldición. Deuteronomio empieza con la mención de las maldiciones en el capítulo 27, para hacer énfasis en ellas y que no fueran olvidadas por el pueblo, pues las bendiciones son fácilmente recordadas. Las primeras 5 maldiciones tienen que ver con la idolatría, la deshonra a los padres y la injusticia social. Estas fueron escritas en orden de importancia. Los creyentes debemos aceptar los mandatos de Dios con un amén, o sea, un así sea, y obedecer a su palabra para recibir bendición y no maldición. Las preguntas a meditar. ¿Por qué se omitió en el pasaje la bendición y menciona solo la maldición? Bueno, para que el pueblo no las olvidara las maldiciones, porque ellos eran, bueno, no solo ellos, todo ser humano somos muy fáciles a olvidar, y más lo que no nos conviene, lo que no nos gusta. ¿De qué debo cuidarme para estar del lado de la bendición y no de la maldición?
Bueno, debo cuidarme y usted debe cuidarse de obedecer la palabra de Dios. Maldición contra los pecados ocultos. Podemos ocultar nuestros pecados de los ojos humanos, pero no de los ojos de Dios, pues Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Dios estableció ciertos parámetros en la sexualidad para el pueblo de Israel. El incesto y las relaciones sexuales con animales eran prácticas muy comunes en la cultura del Medio Oriente antiguo. ¿Ve? Había una razón por la que Dios lo dice, pero no eran ni son aprobadas por Dios, por lo que quedaron en la lista de las maldiciones del pasaje. Israel debía apartarse completamente de esta cultura pecaminosa y buscar la santidad sexual. Los levitas también debían declarar maldito al que hiera a su prójimo ocultamente y al que reciba soborno para quitar la vida al inocente. Muchos de los pecados descritos en el pasaje se practican de manera oculta, así que no podemos bajar la guardia ni un instante si no deseamos caer en la tentación y recibir la maldición. Recuérdese que Satanás nos va a tentar para que nosotros pequemos. A Él no le importa cuántas veces nos va a tentar. Él quiere que pequemos y tal vez en muchas ocasiones vamos a ceder a la tentación y vamos a pecar, pero tenemos perdón en Cristo Jesús. Hay esperanza para nosotros. Dios nos perdona. La Biblia dice que 7 veces caerá el justo, y de todas ellas Jehová lo levantará. La palabra dice que si el justo con dificultad se salva, imagínense, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Las preguntas a meditar. ¿Por qué Dios habrá prohibido cometer pecados que se practicaban habitualmente o por cultura? Bueno, porque delante de Él no eran aprobados, eran una aberración. ¿Cuál es el hábito que debo quitar de mi vida y que me lleva a pecar ocultamente? Bueno, esta palabra es una pregunta muy personal, y si tú y yo estamos cometiendo algún pecado y que lo sabemos porque estamos conscientes, debemos apartarnos de él, debemos pedirle la ayuda al Espíritu Santo porque lo estamos haciendo en lo oculto, donde nadie sabe, donde nadie se da cuenta, según nosotros, porque los ojos de Dios están ahí. Dios no puede ser burlado. La palabra dice que lo que el hombre coseche, siembre, eso cosechará. La oración. Dios mío, no permitas que sea contaminado por los pecados de este mundo y pierda la sensibilidad espiritual. Lucharé por mantener mi santidad. Ayúdame a amarte y servirte con todas mis fuerzas a ti y al prójimo. Tu palabra es clara. Hay un camino de bendición y de maldición. Así que siempre obedeceré a tu voz. Responderé con un amén y tomaré el camino de bendición. El ensayo de hoy se titula como un ciego que aprende a esquiar. Un hombre vio a varias personas con unos chalecos rojos mientras descendía esquiando por las colinas de Colorado. Para sorpresa suya, al acercarse a ellos notó que en los chalecos decía discapacitado visual. ¿Cómo pueden esquiar sin ver si a mí me cuesta hacerlo hasta con los 2 ojos?, dijo él. Intrigado, permaneció allí observándolos esquiar y vio que tenían un guía adelante y otro atrás. El primero avanzaba con una melodía y el de atrás indicaba la dirección y velocidad. Entonces, lo único que tenían que hacer era seguir sus indicaciones por completo. Así como los discapacitados visuales que aprenden a esquiar, nosotros no tenemos la capacidad de saber lo que sucederá en el futuro, ni siquiera en los próximos minutos. Pero Dios, nuestro guía y líder, está con nosotros. Amén. Mire qué maravilloso. Nuestro deber es justamente obedecer a su palabra, aunque no comprendamos la completa dimensión de las cosas al principio. Dios no quiere que fracasemos. Por eso, guiará nuestra vida de la manera más segura. Así que podemos eliminar toda desobediencia y rebeldía para que la bendición de Dios sea derramada sobre la tierra a través de nuestra confianza en Él. Por lo tanto, espere su obra obedeciéndolo
desde donde usted se encuentre. Aleluya. Qué hermosa enseñanza. Y más en estos tiempos. Mire que esta palabra acaba de hacer rema en mi corazón y era algo que necesitaba escuchar, porque Dios no quiere que nosotros fracasemos. Su palabra dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y vamos a ver más adelante cómo Dios pelea por Israel y pelea por nosotros, porque Él quiere que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra nos enseña y nos muestra, Señor, cómo debemos obedecerte. Hemos leído todas estas maldiciones, Señor, todos estos pecados, costumbres, hábitos que a ti no te agradan. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a apartarnos de ellos, a confesártelos a ti, Señor. Todo pecado oculto que cualquiera de nosotros esté practicando o cometiendo, Señor, que salga a la luz voluntariamente de nuestro corazón y que podamos traerlo ante tu presencia para que el fuego santo de tu sangre y de tu cuerpo derramados en la cruz del Calvario, Señor, consuman ese pecado y esa maldad. Señor, gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias porque estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tú has dicho que aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos, y si pasamos por el fuego no nos quemaremos, porque la llama tuya arderá en nosotros. Señor, bendice a todo el mundo, libéralo, Señor, y sánalo de toda enfermedad, de esa enfermedad. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Gracias. Amén y amén. Nos vemos mañana. Lo espero con toda la actitud, con alegría, con confianza, con fe, porque Dios va delante de nosotros.